Bendiciones, el Señor les bendiga. Esta hora vamos a estar hablando de las intenciones de nuestro corazón, específicamente de la provocación. En Jeremías 17:9 dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién la conocerá? La razón por la que voy a hablar de esta palabra es porque me encontré con un testimonio de una mujer que tuvo un sueño. Ella le estaba pidiendo al Señor que le revelara todo lo que estaba en su corazón, que fuera desagradable, que fuera un obstáculo para ella seguir en consagrarse más a Dios, ¿verdad? De ser el anhelo de ella, consagrarse más al Señor. Y ella le pidió al Señor que le revelara todo eso que había en ella, porque ella quería deshacerse. Entonces ella tuvo un sueño en el que el Señor le mostró cómo ella, que había orgullo en ella y también había provocación. Y todo esto, él le mostró que a través de sus páginas personales, ella usaba esta página para provocar envidia, entre otras cosas, como la laxivia, porque se ponía, este, se ponía eh, como bikinis y cosas así, se ponía fotos. Entonces la revelación, el Señor básicamente les reveló a ella lo que estaba en su corazón y las cosas que ella hacía a través de estas páginas personales que ella tenía, lo que la llevó a ella a cerrar esas páginas personales, porque ella entendió eh, que era algo que la estaban llevando a hacer cosas que no eran agradables al Señor. Entonces, al escuchar este testimonio, me acordé de un tiempo en el cual yo personalmente estaba siendo redarguida, estaba siendo corregida, si se puede decir, mejor dicho, por cosas que yo ponía en mi página, porque eran cosas como de mi diario vivir, en el cual, eh, como cuando ya las últimas veces que yo iba a poner algo, como que surgía esa pregunta, esa vocecita así pequeñita, con esa pregunta como ¿por qué lo estás haciendo? Cuando nosotros escuchamos esa vocecita así pequeñita, débil, que dice por qué, que cuestiona como por qué, cuando nosotros nos preguntamos el por qué yo hago esto, yo creo que ese es el momento perfecto para nosotros parar y averiguar por qué exactamente estamos haciendo eso. Esta persona, ella contaba que ella quería mostrar como las cosas que Dios estaba haciendo en ella, ¿verdad? Sus logros, lo que ella estaba eh, eh, vamos a decir, adquiriendo gracias al favor de Dios. Y ella decía que ella lo hacía eh, como para la gloria del Señor, pero el Señor le mostró que en realidad no, ella no lo estaba haciendo para la gloria del Señor, y que estaba provocando cosas que no debía. Entonces, en mi historia personal, eh, el Señor una vez me dijo: tú estás provocando envidia con lo que estás haciendo. Entonces, eh, después de que yo vi todo esto, que en realidad vi como la magnitud, ¿verdad? De lo que estaba pasando, me pude ver, porque luego se destapó, como quien dice, la olla. eh, 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 Se destapó que en realidad sí, aunque a veces uno hace las cosas porque es mi vida, es mi página, uno no sabe lo que uno está provocando realmente. Pero cuando está esa vocecita que hace que uno cuestione lo que uno está haciendo, uno debe de parar y preguntar por qué lo estoy haciendo, preguntarle al Señor qué es lo que está pasando, que en realidad por qué estoy haciendo estas cosas, aunque sea para darle la gloria al Señor. Hay que tener cuidado. Entonces, cuando surge esa preguntita, es un buen momento para parar. Entonces, usted quizás se preguntará, ¿por qué
como por qué razón es eso culpa mía, que tengo yo que ver con los sentimientos de otras personas, qué culpa tengo yo que alguien sea, se le despierte la malicia que tiene dentro, la envidia, el celo, lo que sea que tenga esa persona dentro, por qué es mi culpa, por qué tengo yo que dejar de hacer ciertas cosas por culpa de otro, de lo que otro sienta. Entonces, como que no tenemos el control, ¿verdad? De lo que otro siente. Y en cierta parte sí es así, debería, ¿verdad? Yo no tendría por qué tener culpa de la maldad quizás de la gente o de lo que la gente tenga dentro de ella. Pero el problema es que cuando nosotros somos creyentes estamos mandados a velar, vamos a decir, por el débil, por nuestro prójimo, ¿verdad? Y nada fácil, ¿verdad? Pero como creyentes eso es lo que el Señor nos manda hacer. Y entonces un versículo que no está completamente, vamos a decir, relacionado con lo que estoy hablando, pero que también nos ayudaría a entender un poquito más de lo que estoy diciendo, es Efesios 6:4, que dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Aquí vemos que quizás los padres van a decir, o sea, conozco a muchos padres, ¿verdad?, que provocan en sí a sus hijos, y muchos dirán, pero yo soy el padre, yo soy la autoridad, aquí se dice como yo digo, ¿verdad? Muchos padres no entienden que pueden provocar a sus hijos. Hay padres que, por ejemplo, no llegan bien por la puerta de sus casas cuando ya están llamándole la atención a los hijos, no saludan ni siquiera y ya están llamándole a los hijos la atención por esto, por aquello, como 5 cosas a la vez. Y luego sus hijos, o sea, es como que ellos trastornan, como que cambian el ambiente. Entonces hay muchos hijos que están irritados, si se puede decir, con sus padres, que muchos ni quieren que los papás lleguen a la casa porque los papás de alguna forma los provocan porque son muy constantes y muy severos, siempre están encima. Y esto pasa, si está aquí en la palabra del Señor es porque tenemos que de alguna forma corregir eso, ¿verdad? Que no es algo que debemos hacer, tener el cuidado. Dice que disciplinar a los hijos con la instrucción del Señor. Entonces, volviendo al tema de la provocación, por ejemplo, voy a poner unos ejemplos que fueron los que surgieron de mí, ¿verdad? Como por ejemplo, yo como mujer, me voy a poner de ejemplo, si yo me he visto de alguna forma provocativa, ¿verdad? Y salgo por ahí por la calle, quizás me encuentre ese día con un hombre que decidió dentro de sí, ¿verdad? Y portarse bien, no mirar a ninguna mujer, tratar de aquietarse dentro de sí, ¿verdad? Muchos hombres no saben por qué es que son como son, ¿verdad? Y los que somos cristianos o tenemos un conocimiento de lo espiritual, sabemos que hay espíritus, ¿verdad?, que dominan, vamos a decir, a los hombres, ¿verdad? Muchas ataduras que hay en sí. Entonces vamos a decir, yo me he visto provocativamente y salgo por ahí, le paso por el lado a este hombre que decidió en ese día portarse bien. Entonces yo no sé lo que le pasa a ese hombre, ¿verdad? Y yo decido, o sea, es mi cuerpo, es mi ropa, ¿verdad? Y yo me he visto así, salgo. Entonces este hombre quizás me ve y se le despierta eso que ya tiene en sí, ¿verdad? Tiene quizás esa lascivia, lo que sea, se le despierta eso que él tiene dentro, con lo que quizás está luchando, quizás no sabe que está luchando, quizás hay gente que ve cosas normales, pero que no lo son, ¿verdad? Entonces esa persona quizás hasta hizo un comentario medio vulgar, obsceno, quién sabe, y yo hasta termino ofendiéndome, ¿verdad? Pero es porque de alguna forma yo lo provoqué, aunque no haya sido mi intención, salió de él eso, de esa lascivia o lo que fuera, ¿verdad? Otro ejemplo, medio, no el mejor ejemplo, pero espero que comprendan dónde quiero llegar. Por ejemplo, yo ando llena de prendas, ¿verdad? Estas son cosas que he oído mucho
personas diciendo lo que es algo que es más o menos serio, si se puede decir, de las costumbres que tienen las personas que viajan a otros países, que llegan con prendas y con todo, haciéndole creer, o puede que sea así, que esa sea su vida y que esté todo lleno de prendas. Entonces la gente se hace una idea y quiere también, se le despierta esa codicia, quiere también tener todo eso que esa persona tiene, ¿verdad? Entonces se le sale hasta de por sí, hasta el espíritu ladrón que tiene en sí. Si es un ladrón, se le despierta ese espíritu que tiene dentro. Y entonces también otro ejemplo que lo han puesto en mis congregaciones, por ejemplo, que las mujeres que hablamos mucho de los esposos, ¿verdad? De lo bien que se portan y todo eso, cómo se le puede despertar la curiosidad a otra mujer de saber qué tan bueno es ese hombre, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos puede que suenen muy exagerados o quizás como que no les convencen, pero el punto es que es realidad y cosas así sí pasan. Entonces, mi experiencia personal, le puedo decir que estar posteando cosas así privadas de mi vida, sí despertó ciertas cosas en ciertas personas, ¿verdad? Y los provocaron a actuar de una forma muy fea, si se puede decir. Y luego de esto escuché un mensaje, otra cosa que se me olvidó mencionar, había escuchado esto de las mujeres que, vamos a decir, se visten provocativamente, es porque también hay espíritus que hacen como que las mujeres se vistan de cierta forma, ¿verdad? Hay mujeres que, por ejemplo, como uno tiene que preguntarse por qué yo deseo vestirme así provocativamente, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que me quiero vestir así? Una vez escuché fue un audiolibro que escuché y el autor decía cómo habían espíritus que operaban en mujeres que estaban ligados a espíritus de prostitución que hacían que las mujeres se vistieran, vamos a decir, se vistieran así, toda más que sexy, ¿verdad? Entonces, él decía que estos espíritus provocaban a las mujeres desde temprana edad a vestirse de cierta forma, y no necesariamente era que el espíritu de prostitución estaba ahí presente, pero los espíritus usualmente se acompañan, se puede decir, se relacionan entre sí. Entonces había escuchado a un pastor que fue a mi congregación hace años atrás, y él era un ex babalao, y él hablaba de cómo hay hombres y mujeres que andan acabando en la calle, andan acabando, y no es que en realidad sean hombres y mujeres que físicamente sean como lo mejor, ¿verdad? Sino que el espíritu que opera en ellos, ¿verdad? Es el que hace que la gente sea atraída a ellos, ¿verdad? Son esos espíritus, ¿verdad? O viceversa, también puede ser que ellos se sientan atraídos mucho a diferentes personas, ¿verdad? Porque son espíritus que operan a través de estas personas. Entonces, esta pastora había dado un testimonio de que ella se montó en primera clase, y ella quiso, ella tomó una foto de su boleta, y el Señor le dijo, ¿qué tú haces? Entonces ella dijo, Señor, pues la grandeza tuya, lo que tú me has permitido alcanzar, vamos a decir. Entonces el Señor le dijo, tú estás provocando a envidia, le dijo el Señor, tú estás provocando envidia ahora mismo. Entonces el Señor le ministró que había muchas personas que no tenían la capacidad de entender lo que Dios estaba haciendo con ella o a través de ella,
vamos a decir, muchos quizás frustrados que todavía no han ido ni a la calle todavía a predicar, ¿verdad? Entonces ella subiendo esa foto de que está montada en primera clase, mucha gente, eso es algo que el Señor me ha ministrado a mí, que a veces mucha gente no entiende, no están capacitados para como ver, o sea, mucha gente no conoce las luchas de las personas, como las cosas que cada persona pasa. Entonces cuando el Señor bendice, mucha gente no sabe ni entiende por el proceso que esa persona tuvo que pasar, ¿verdad? También una cosa que tenemos que entender es que Dios hace como Él quiere, con que Él quiere. Quizás Dios quiera bendecir a alguien que ni siquiera ha pasado lucha ni trabajo y Dios decida bendecirlo porque Dios es así. La palabra dice que Él hace que el sol salga para el bueno y para el malo, que Él bendice hasta el malo, Él lo bendice si Él quiere, si Él desea. No hay hombre que pueda prosperar, así por decirlo. Si Dios no quiere que prospere, no va a prosperar. Si Dios quiere prosperar a alguien, lo va a hacer, no importa. Hoy puede ser pobre y mañana le llega una herencia de quién sabe qué. O sea, para nada, no hay nada imposible para Dios y Él hace como Él quiere, que es lo que tenemos que entender. Pero es algo que Dios sí me ha ministrado, que mucha gente no está capacitado para escuchar eso. Entonces, esta pastora había dado una enseñanza de lo que Dios le había ministrado, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, hay gente que hasta sale envidia o celo o lo que sea, hasta por absolutamente nada. Entonces, que fue algo que el Señor me habló a través de la palabra del rey David cuando tomó a la mujer de Urías. Y la mujer de Urías solo tenía esa mujer. El rey David podía tener, ya de por sí, él tenía varias esposas y tenía concubinas. Y ve a la esposa de Urías y la codició, ¿verdad? La codició, la tuvo. Y el Señor me mostró que así también hay personas que lo tienen absolutamente todo y quieren esa única ovejita, ¿verdad? Esa única ovejita que tiene alguien, la desean. Entonces, son cosas que se despiertan en los seres humanos que muchos de nosotros ni siquiera entendemos por qué se despiertan ciertas cosas en nosotros. Lo que hay que llevarle eso al Señor, ¿verdad? Y pedirle a Dios que saque eso de uno y que limpie a uno, ¿verdad? Porque son cosas que no son agradables para nada al Señor. Entonces, la historia que dio esta pastora está en Segunda de Reyes 20, de 12 a 19, y lo voy vamos a decir, a reducir. Voy a hacer solamente un resumen. Así que léanlo en casa, en Segunda de Reyes 20, de 12 a 19, y se trata de, dice que Berodac, hijo de Baladán, envió cartas y un regalo al rey Ezequías porque estaba enfermo. Entonces Ezequías, todo contento, como acostumbraban los reyes, le mostró a estas personas que fueron a visitarlo todo lo que había en su casa, le mostró los tesoros, le mostró la plata, el oro, absolutamente todo. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, el profeta Isaías va y lo visita y le pregunta a las personas que vinieron aquí qué vieron de tu casa. Entonces él le dijo de mi casa, vieron todo, vieron mis tesoros, él le mostró la casa entera y yo creo que le mostró hasta los perros y gatos si tenía. Entonces porque él le dijo que le mostró todo y de todo, que no había nada, no hubo nada que él no les enseñara. Entonces el Señor, a través del profeta Isaías, le dijo que todo, por cuanto él había hecho eso, todo lo que él tenía en su casa iba a ser llevado a Babilonia, y hasta los hijos que él todavía no tenía, que él no había engendrado, se los llevarían a ese palacio de Babilonia y los llevarían como oficiales. Entonces el punto es que
que con qué, o sea, este rey, él no hizo nada de eso, él quizás no hubiese querido, pero ciertas acciones, ¿verdad? Hacen que cosas así puedan pasar, ¿verdad? Que gente se ensañen y vayan detrás de lo que uno tiene, ¿verdad? Codicien eso que uno tiene. Entonces, el punto es con qué intención hacemos lo que hacemos. Es verdaderamente para darle la gloria y la honra al Señor. Por ejemplo, yo en lo personal, la página que tengo, la tengo todavía es porque quiero, subo estos videos, pero también ando pidiendo dirección al Señor porque han habido momentos en que he sentido como que me quiere absorber, ¿verdad? Ya, si se han fijado, no posteo muchas cosas así de mi vida personal, posteo unos que cuantos y otros memes, eh, sarcásticos por ahí, chistoso, no tan chistoso, ¿verdad? Y trato más de usarlo para las cosas del Señor, ¿verdad? Eh, pero el día que yo le pregunto al Señor si quiere que las cierre, incluso las he cerrado varias veces, las he cerrado por una semana, y solo la he subido cuando, digo, la he vuelto a abrir cuando subo un video o algo así. Y estoy dispuesta, tenía otra página que la cerré, la cierro por tiempo, a veces me meto a ver cómo están personas que conozco y todo eso, no la uso así, pero también a veces cuando me meto pierdo tiempo, entonces hay que ver como cosas también que nos quiten el tiempo del Señor. Tenemos que también tratar de limitarla, de hasta cortarla si tenemos. Mi página también la usaba, que espero que el Señor se los revele a ustedes como me los reveló a mí. Ciertas cosas que uno, jueguitos que uno juega, que parecen inofensivos y cosas así. Hay adivinación detrás de esos jueguitos, que el Señor me lo reveló a mí. Espero que se lo revele a ustedes también. Muchos quizás dirán, ay, qué religiosa o lo que sea, pero yo sé de dónde vengo y quizás lo que el Señor trabaje conmigo no lo trabaje con ustedes, ¿verdad? Pero siempre es bueno preguntarle al Señor, ¿verdad? Y con qué intención hacemos las cosas. ¿Es verdaderamente para la gloria del Señor? Para mostrar lo que Dios hace. Dios nos manda a que testifiquemos de las cosas que Él hace con nosotros. Sí, eso es cierto. Pero cuando le damos la gloria verdaderamente al Señor, yo creo que provoca reacciones de que otros quieran, ¿verdad? Reacciones buenas, vamos a decir. Quizás las hemos hecho sin malas intenciones, sin esa intención específicamente de provocar, pero que tenemos que tener cuidado cuando escuchamos esa vocecita que a veces suena tan débil porque está ahogada por el razonamiento, por las excusas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque sí tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás y de alguna forma no andar provocando. Entonces es como ciertas cosas, ¿verdad? No todo también se cuenta o siempre hay un tiempo para contarlas, ¿verdad? Porque a veces es como sentarse en un buffet y pedir o comer de todo lo que uno puede, y afuera está alguien pasando hambre, que no entiende por qué ellos no pueden tener ni siquiera un pedacito de eso, de esa abundancia que nosotros tenemos. Entonces, no es nuestra culpa, ¿verdad? Pero sí estamos llamados a cuidar de los demás, especialmente a los cristianos, ¿verdad? Porque el que está en el mundo no entiende muchas de estas cosas, no entiende, no sabe. Entonces, dice la palabra que tenemos que tener cuidado aún hasta de lo que nosotros comemos en frente del débil, porque no podemos ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque tendremos que dar cuenta, ¿verdad? De lo que hicimos. Entonces, Proverbio 27:3 dice, pesada es la piedra
y pesada la arena, pero la provocación del necio es más pesada que ambas. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no hacernos necios al estar provocando, ¿verdad? Entonces Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces aquí debemos de, otra vez, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros para la gloria de Él y no para la gloria de nosotros. Y cuando lo hacemos para Dios, otra vez, produce que otros también le den la gloria al Señor. Y Dios, no porque Dios me dio, ¿verdad? No porque dije o hice, sino porque a Dios le plació. Y muchas veces el Señor nos bendice, aun cuando ni no lo merecemos, para que no intentemos ni siquiera vanagloriarlo, ¿verdad? Porque no había forma de que Dios me bendijera por nada que yo hiciera o dijera. Entonces lo voy a dejar hasta acá. Espero que esto les sea de bendición. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesucristo nos presentamos, Señor, delante de ti, Jehová, que seas tú ayudándonos, Señor, a entender, Padre, esta palabra que produzca, Señor, en nosotros, Padre, a primeramente, Señor, andar y caminar en verdad, Señor, andar temerosos de ti, Señor, buscando agradarte en todo lo que hagamos, que seas tú, Señor, limpiándonos cada día más, Señor. Pedimos perdón, Padre, por las veces, Señor, que intencionalmente o sin intención, Señor, hemos provocado, Señor, a los demás, Padre, hemos provocado a que hagan cosas, Señor, desagradables delante de tus ojos, Padre. Límpianos y lávanos cada día más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.